¿Qué pasaría si te dijera que Dios te pide solo un minuto de tu tiempo y ese minuto podría cambiarlo todo? Quizás estás cansado por dentro, tratando de ocultarlo, aferrándote fuerte, pero sintiendo que algo debe suceder pronto. Este dolor que nadie ve, este peso que llevas en silencio, Dios lo vio y hoy Él no te pide nada más que un espacio en tu corazón para comenzar la transformación. Él quiere cambiar algo en ti hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ahora, porque el cielo ya ha actuado y todo lo que necesita es tu rendición. No llegaste aquí por casualidad. La respuesta que has estado esperando comienza con una elección simple: abrir tu corazón. Dios ya lo está haciendo y estás más cerca de empezar de nuevo de lo que crees. Estás más cerca de empezar de nuevo de lo que crees. Dios no te trajo aquí para verte hundirte, ni para observarte en silencio mientras intentas llevar el mundo solo. Él te trajo porque sabía que este momento llegaría, el momento en el que tú, corazón, aunque cansado, aún tendría fuerzas para decir: no quiero seguir así más. Y es en ese preciso momento que Él comienza a actuar. No importa lo que haya pasado antes, ni cuánto tiempo hayas pasado intentando arreglar todo con tus propias manos. Lo que importa es que hoy hiciste espacio. Y Dios solo necesita esto: un corazón sincero, un momento de fe, una decisión real. La motivación que estás buscando puede no venir del mundo exterior, sino de algo que está despertando dentro de ti. Estás reavivando la llama que el tiempo intentó extinguir. Te recuerda que todavía tienes un propósito, que todavía hay una salida, que todavía hay un plan, incluso cuando todo parece perdido. No eres lo que dijeron, no eres lo que perdiste, no eres lo que fallaste. Eres lo que Dios está levantando ahora, con más madurez, más verdad y más fuerza. Así que respira, levanta la cabeza. Puede que la herida te haya detenido por un tiempo, pero no te impedirá continuar. El dolor fue real. Curación ya comenzó. Y cuando Dios comienza, termina. Solo tienes que dar ese paso de fe, incluso si es inestable, incluso si no entiendes todo, porque la renovación que Él prometió ya está en movimiento dentro de ti. Estás más cerca de empezar de nuevo de lo que crees. Y no, esta no es solo una frase bonita para calmarte. Es una verdad viviente que el cielo está tratando de susurrar en tu corazón mientras escuchas este mensaje. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él conoce cada batalla interna que peleaste sin que nadie se diera cuenta, cada lágrima que cayó en la almohada, cada noche que te preguntaste si aún había algún propósito para continuar. Él vio el esfuerzo que hiciste para mantenerte fuerte, incluso cuando todo a tu alrededor te gritaba que te rindieras. Y por eso hoy Él te pide solo un minuto. Entrega en un minuto de sinceridad, un minuto en el que dices: no sé cómo cambiarlo todo, pero aquí estoy, dispuesto. Quizás no puedas verte más allá del dolor. Tal vez todo lo que ves ahora es el cansancio acumulado, la culpa, las decepciones y los miedos, pero Dios está viendo algo más. Ve a alguien moldeado por el dolor, pero que aún no ha perdido la capacidad de soñar. Alguien que lleva heridas profundas, pero que todavía tiene dentro una chispa de fe viva, aunque sea pequeña. Es en esta fe que Él obra. Es desde este lugar roto que Él comienza algo nuevo. Y por eso esta palabra llega a vosotros ahora, para recordaros que todavía hay tiempo, todavía hay una salida. Que por mucho que todo se haya derrumbado, Dios es experto en reconstruir vidas a partir de los pedazos rotos. Él no solo quiere aliviar tu dolor momentáneo, Él quiere transformar tus raíces, sanar tu backstage, restaurar tu esencia. La fuerza que buscas no vendrá de afuera, se despertará dentro de ti. Hoy, ahora, con este simple acto de escuchar y rendirse, el cielo se mueve a tu favor. Créeme. El nuevo comienzo ya ha comenzado y tú eres parte de ello. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está a punto de explotar? Como si hubiera una transformación silenciosa queriendo nacer, pero no sabes exactamente qué es.
como si una fuerza invisible te llamara, pidiéndote solo un minuto de tu atención, como si fuera urgente, como si fuera hoy. Si este sentimiento te ha estado acosando durante los últimos días, si tu corazón ha estado inquieto, debes saber que no estás solo. Y más que eso, este sentimiento tiene un nombre, es Dios, y Él quiere cambiar algo en ti ahora. No es casualidad que te detuvieras en este video. Hay momentos en que el cielo interrumpe la rutina y nos regala una palabra precisa, de esas que traspasan el alma. Y si estás aquí, es porque este mensaje es directamente para ti. Quizás estés pasando por una fase difícil y agotadora en la que parece que ya nada encaja, pero lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte. Esta fase no es el final, es simplemente el terreno donde Dios está preparando una renovación completa dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque no saldrás de este momento de la misma manera que entraste. Puede que hayas empezado este viaje cansado, herido, confundido, pero lo terminarás más fuerte, más limpio, más centrado. Algo está sucediendo en lo invisible y aunque nadie lo vea, tú lo sientes. Dios ya ha comenzado a actuar y todo comienza dentro de ti. Es como si Él estuviera cavando en las raíces de tu alma, quitando el peso y plantando algo nuevo. Dirección, sanación, claridad, esperanza. ¿Alguna vez has experimentado esto? Ese momento en el que parece que todo va mal, pero al mismo tiempo una paz inexplicable empieza a crecer en nuestro interior. No ignores esta paz. Ella es la firma de Dios en movimiento. Cuando Él quiere transformar, primero silencia todo lo que le rodea, porque el verdadero cambio no empieza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y ahí es donde está la clave. Lo que estás viviendo ahora puede parecer un caos, pero es solo el proceso que precede a la renovación. Este mensaje puede parecer simple, pero tiene un peso eterno. Dios no pide mucho. Espera un momento de rendición, un momento donde decides no luchar más con tus propias manos y entregarle todo a Él. Quédate conmigo hasta el final, porque en esta palabra comprenderás por qué esta fase de tu vida no es un castigo, sino una preparación, una llamada. No se trata de que seas perfecto, se trata de estar disponible, porque cuando el corazón está abierto, Dios no solo entra, transforma, y créanme, algo ya está cambiando. Puede que no lo veas con tus ojos, pero el cielo se mueve a tu favor. Hay algo nuevo por venir, y empieza ahora. Así que respira profundamente, deja que esa palabra penetre en ti y prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que has estado esperando durante tanto tiempo. Y a veces todo lo que Dios necesita es un corazón dispuesto a escuchar, aunque sea solo por un minuto, porque en un minuto Él puede accionar un interruptor. En un minuto puede tocar exactamente donde duele y comenzar la curación. Y por eso esta palabra ha llegado a vosotros hoy, no para acusaros, sino para recordaros que aún tenéis tiempo para renovaros. Todavía hay tiempo para reconstruir. Si este tema tiene sentido para ti, si alguna parte de este mensaje te ha tocado, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado. Quizás estás viviendo precisamente este momento de transformación, o quizás estás empezando a darte cuenta de que Dios te ha estado llamando desde hace mucho tiempo. Escríbeme, comparte, háblame. Esta conversación continúa en los comentarios y puedes estar seguro, no estás solo en este viaje. Tu historia puede fortalecer a alguien que vendrá aquí después de ti. Y si este video está despertando algo dentro de ti, no olvides darle like. Este simple gesto ayuda a que esta palabra llegue a otros corazones que también están buscando una señal, una dirección, una respuesta. Cuando quieres, difundes fe. Cuando comentas, te conectas. Cuando te suscribes, dices, quiero seguir escuchando lo que Dios tiene que decirme. Y eso hace toda la diferencia. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido.
No se trata solo de números. Se trata de la vida tocando la vida. Se trata de mantener viva esa cadena de esperanza. Un video a la vez, un mensaje a la vez, un alma a la vez. Así que, si todavía no te has inscrito, aprovecha y únete a nosotros en este viaje. Entraste en esta fase de la vida sin fuerzas, sin rumbo, cargando con más preguntas que respuestas. Quizás sientas que algo en ti se ha roto en el camino, que has perdido el ritmo, la motivación, la fe en ciertas promesas. A veces, todo parece haberse vuelto demasiado pesado. Tu rutina te ha agotado, la gente te ha frustrado, los planes han salido mal y se ha desarrollado en tu interior un cansancio que ya ni el sueño puede arreglar. Pero es precisamente allí, en ese punto que parece el final, que Dios comienza a reescribir el camino de una manera totalmente inesperada. Lo que parecía ruina, Él lo transforma en reconstrucción. Lo que parecía oscuridad, Él lo usa como telón de fondo para revelar la luz. Y lo más impresionante, lo hace sin tener que cambiar primero todo lo que lo rodea, porque la verdadera transformación comienza desde dentro. Comienza con la forma en que empiezas a ver lo que antes solo causaba dolor. Comienza cuando tu mentalidad se abre a entender que hay un proceso detrás del silencio, hay un propósito detrás de la demora, hay una razón oculta detrás de tu espera. No llegaste a esta fase por casualidad, y aunque el comienzo fuera confuso, difícil o solitario, Dios nunca perdió el control de lo que se estaba haciendo dentro de ti. Él te vio cuando pensabas en rendirte. Él te escuchó incluso cuando no tenías palabras. Y aunque pienses que estás quieto, Él ya está creando movimiento dentro de tu alma. La transformación está en marcha y es demasiado profundo para ser superficial. Es de esos que cambian las raíces, no solo la apariencia. ¿Sabes cuando sientes que la vida está en pausa? Esos días en los que nada avanza, las puertas parecen bloqueadas y todo parece exigirte más de lo que tienes para dar. Es en estos días cuando el cielo trabaja más intensamente, porque Dios no necesita un escenario para actuar. Él trabaja detrás de escena. Él moldea el carácter en secreto, prepara la estructura en silencio. Y es precisamente en esta preparación que Él te fortalece sin que te des cuenta. Solo lo entenderás más tarde, cuando mires atrás y te des cuenta de que sobreviviste a aquello que creías que te destruiría. Lo que sientes ahora puede ser un reflejo de un renacimiento. Sí, renacimiento. Habrá decisiones que tendrás que tomar, conversaciones que tendrás que afrontar, acciones que ya no podrás posponer. Pero antes de todo esto, hay un movimiento invisible que ocurre en nuestro interior, algo que cambiará la forma en que reaccionas, sientes y eliges. No saldrás de esta fase de la misma manera. Saldrás más limpio de viejas heridas, saldrás más fuerte de las presiones, saldrás más alineado con quien naciste para ser. Y no es porque las circunstancias hayan mejorado, es porque has mejorado, es porque tu visión ha sido sanada, su interior ha sido tratado, tu corazón ha sido reorganizado. Dios te está devolviendo la capacidad de soñar con valentía, de creer profundamente y de seguir adelante Y cuando este cambio ocurre en el interior, el exterior se ajusta naturalmente. Se abren las puertas adecuadas, llegan las conexiones adecuadas y el peso del pasado ya no te detiene, porque ahora tienes claridad. Y la claridad es lo que más transforma el viaje, porque cuando la visión cambia, el camino también cambia. Cuando ves con los ojos de la fe, incluso el dolor adquiere significado. Incluso los retrasos empiezan a tener valor, porque entiendes que todo lo que sucedió, cada pérdida, cada espera, cada caída, no fue casualidad. Fue una preparación. Estaba puliendo, fue Dios creando una estructura donde tú solo veías vacío, y esa estructura se está formando dentro de ti ahora. No se trata de tener todas las respuestas todavía, se trata de confiar en que, incluso sin entenderlo todo, algo poderoso está sucediendo.
La verdad oculta detrás de este momento difícil es que se está formando un nuevo yo, un tú más maduro, más sensibles a lo que realmente importa, más atentos a la voz de Dios. Y quizá por eso las cosas se pusieron tan difíciles, porque era necesario eliminar lo viejo para que pudiera nacer lo nuevo. Lo que parecía ser simplemente otra mala etapa es en realidad el comienzo de una revolución interna. Y las verdaderas revoluciones no empiezan en el escenario, empiezan en el corazón, en la sinceridad de una oración dicha entre lágrimas, en la decisión de no cerrarse en uno mismo, incluso después de haber sido herido, en elegir perdonar incluso sin recibir una disculpa. Ahí es donde entra la fuerza, no la fuerza bruta, sino la fuerza de la fe, el que te hace seguir adelante incluso sin garantías. Dios está reconstruyendo tu ser interior, y no hay obra más poderosa que esta, porque cuando Él termina, nada podrá detenerte, ni el miedo, ni la duda, ni el pasado. Empiezas a caminar de manera diferente, elegir diferente, sentirse diferente, porque ahora sabes quién está dentro de ti y qué se está generando allí. Este cambio quizá no sea tan notorio, pero es definitivo y afectará a todo lo que te rodea. Si sientes que esta palabra te habló, escribe aquí en los comentarios la frase, ya no soy el mismo por dentro, porque esa afirmación tiene peso y podría ser el punto de partida de algo aún más profundo que está por venir. Hay momentos en que todo dentro de nosotros grita por una respuesta. El cuerpo siente, la mente intenta comprender, pero es el corazón el que lleva ese peso más difícil de explicar. Es como si estuvieras al borde, y no es el límite físico, es el emocional, el espiritual. Es la línea invisible entre seguir creyendo o simplemente dejar de intentarlo. Y cuando el alma llega a este punto, muchas veces en silencio, sin que nadie lo note desde fuera, es cuando el cielo se mueve con más intensidad en el interior. Esta palabra es para ti que te sentiste olvidado, abandonado en medio de un camino que parecía prometedor, pero se convirtió en confusión. Es para ti, que sientes que estás al final de tu cuerda, pero aún llevas una chispa, aunque sea pequeña, de esperanza. Porque Dios está diciendo, aún no ha terminado, porque estoy actuando dentro de ti. Lo que estás viviendo puede incluso parecer una pausa, un tiempo perdido, una fase de estancamiento, pero lo que tú ves como el final, Dios lo ve como un nuevo comienzo. Porque cuando Él trabaja, no siempre hay ruido, no siempre hay una señal. A veces el cambio ocurre tan profundamente que solo el tiempo lo revela, pero está sucediendo. Y todo lo que parecía un retraso era solo el cielo ajustando lo que aún necesitaba alinearse. Por eso sientes que algo se mueve dentro de ti, aunque no puedas nombrar qué es. Es el comienzo de una reconstrucción invisible. Y toda reconstrucción comienza primero con una decisión. Tienes que decidir continuar incluso sin ver, decidir confiar incluso sin comprender, decidir caminar aún sin sentirse firme en el suelo, porque esto es la fe, es la firmeza que nace de la confianza, no de las circunstancias. Y cuando esa fe comienza a crecer, cambia la manera en que interpretas el momento. Lo que antes era desesperación se convierte en preparación. Lo que antes era una carga, ahora se convierte en un propósito, porque hay una verdad oculta detrás del proceso. Dios nunca te abandonó, Él simplemente te reposicionó donde el impacto sería mayor, donde la transformación sería real. Hay algo que se está construyendo en ti que va más allá de lo que imaginabas. Quizás simplemente pediste alivio y Dios te está dando estructura. Quizás pediste una respuesta rápida y Él te está enseñando constancia, porque lo que Él quiere liberar sobre ti no es temporal, es eterno. Y lo que es eterno exige profundidad, requiere madurez, requiere que estés preparado por dentro, incluso si por fuera todavía es un desastre. Y por extraño que parezca, esta fase de silencio, de espera, de lucha interna, es parte del viaje. Nadie pasa por un proceso de renovación sin enfrentarse a sus propios límites.
sin revisar decisiones, sin enfrentar mentiras que alguna vez creíste, sin quitarte las máscaras que se construyeron a lo largo del dolor. Es en esta confrontación con la verdad que Dios te libera. Es en este lugar donde Él te muestra quién eres realmente y no lo que los traumas intentaron hacer de ti. El dolor que sientes no es señal de abandono, es una señal de que algo está siendo arrancado, algo que ya no coincide con quién te vas a convertir. Y puede doler, sí, puede ser aterrador, puede generar dudas, pero también es liberador, porque empiezas a darte cuenta que ya no necesitas cargar con aquello que antes parecía esencial, que ya no necesitas aferrarte a aquello que no te aporta nada, que ya no tienes por qué ser rehén del pasado. Dios te está actualizando desde dentro, está cambiando el peso por la ligereza, la culpa por la gracia, el desánimo por el coraje. Y eso es un proceso, no siempre rápido, no siempre es cómodo, pero absolutamente necesario, porque solo quien está dispuesto a cerrar ciclos puede experimentar lo nuevo. Solo aquellos que están dispuestos a dejar el control reciben revelaciones. Solo aquellos que están dispuestos a dejar ir la rigidez que los días difíciles han creado pueden experimentar lo extraordinario. Y Dios lo sabe. Él conoce lo que ocurre detrás de escena en tu historia. Él entiende sus limitaciones. Pero aún así, Él no desistió de llamarte. Él no se dio por vencido en insistir en ti, porque Él ve lo que tú todavía no puedes ver. La fuerza que nace de tu entrega. Esta fuerza no viene de lo que tienes, viene de lo que perdiste, viene de lo que sobreviviste, viene de lo que soportaste en silencio. Dios te está fortaleciendo entre las líneas de tu viaje, y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y te darás cuenta. Fue allí, en ese momento de agotamiento, que Él más trabajó en ti. Fue allí donde Él te separó, que Él te sanó sin anestesia, que arrancó raíces que habían estado ocultas durante años. Todo esto para que estéis preparados para lo que viene después. Esta preparación silenciosa tiene un impacto eterno, porque no solo forma un sobreviviente, forma un instrumento. Dios no te está moldeando solo para restaurarte, Él te está levantando para usarte. Quiere que su proceso tenga un propósito, que tu dolor se convierta en un mensaje, que tu desierto sirva de dirección a otros. Y por eso, incluso cuando todo parecía detenerse, Él nunca dejó de actuar. Él nunca dejó de escucharte. Nunca dejó de escribir lo que viene a continuación. Si sientes que esta palabra te encontró en el momento adecuado, deja un comentario a continuación. Dios sigue trabajando dentro de mí. Esta sencilla frase lleva fe, entrega y una verdad que muchos necesitan leer. Y es con esta certeza que continuamos. El silencio de Dios no siempre es ausencia. De hecho, el silencio puede ser el sonido más fuerte de la transformación. Cuando Él guarda silencio, no es porque se haya olvidado de ti, es porque estás concentrado, trabajando en algo que aún no puedes ver. Mientras crees que estás quieto, Él te está moldeando desde dentro, porque lo que Él quiere hacer en tu vida no es superficial. Es profundo, es de larga duración, es definitivo. Tenemos prisa, pero Dios tiene un propósito, y el propósito exige preparación. Puede que no te des cuenta ahora, pero se están produciendo cambios que están directamente relacionados con la siguiente fase de tu vida. Y porque son tan importantes, tan estratégicos, deben hacerse en silencio. Porque lo que nace en el ruido puede incluso llamar la atención. Pero lo que nace en lo oculto tiene raíces más firmes. Y lo que Dios está haciendo contigo tiene raíces. Él no quiere levantarte solo por un momento. Él quiere estabilizarte para que permanezcas de pie cuando lleguen los vientos. Así que no te engañes pensando que estás solo porque hay silencio. El cielo continúa observándote de cerca. Dios sigue invirtiendo en cada detalle. Y lo que Él está organizando en tu mente, en tus sentimientos, en tus elecciones, es parte de una nueva identidad. Es una construcción que va mucho más allá de lo que pediste. Él no solo te está dando lo que querías, Él
te está transformando en el tipo de persona que sabrá vivir lo que Él te entregará. Hay una verdad oculta en el proceso. Dios no se apresura porque sabe exactamente lo que está haciendo. Él no trabaja para impresionarte, Él trabaja para sanarte. Y a veces, la curación requiere silencio. Es necesario un descanso, requiere una inmersión interna que pocos comprenderán. Es como una obra que ocurre detrás de escena. Otros no pueden verla, pero el arquitecto sabe exactamente lo que está haciendo. Él sabe lo que hay que romper. Sepa qué es lo que debe eliminarse. Sabes dónde está el punto débil que nadie ha tocado nunca. Y es por eso que a veces el viaje se siente pesado, porque estás siendo sanado en capas, capas viejas, capas que has aprendido a ocultar, a ignorar, a tragar. Pero Dios no ignora. Él te ama demasiado para permitirte seguir cargando con aquello que te aleja de la plenitud. Él te conoce demasiado bien para pretender que todo está bien. Él va profundo porque quiere verte completo, no solo en el exterior, sino sobre todo en el interior. Es en este lugar de silencio que Él renueva tu mentalidad. Él elimina la confusión y planta claridad. Desmantela mentiras que han sido alimentadas por años y te viste de identidad. Demuestra que no eres lo que otros han hecho de ti, que no eres lo que viviste, lo que perdiste. Tú eres lo que Él está reconstruyendo ahora, y esta reconstrucción es sagrada, porque está sucediendo fuera de la luz pública, sino ante sus ojos. Y quizá por eso te sentiste desconectado. Quizás sentiste que perdiste tu brillo, tu dirección, tu ritmo, pero en realidad solo estuvisteis separados por un tiempo, porque la transformación más real ocurre en la soledad, cuando Dios quita las distracciones, cuando Él quita lo que te ocupaba por fuera para trabajar lo que te hacía daño por dentro, cuando Él apaga los ruidos que te rodean para que puedas volver a escuchar su voz. Este tiempo de silencio es el vientre de la promesa. Aquí es donde se forman los mayores milagros. No es tiempo perdido, es hora de entrenar. Y si hoy todo parece demasiado tranquilo, es porque algo grande se está creando en nuestro interior. Dios te está preparando para llevar a cabo un mayor impacto, una misión más clara, una vida más ligera, más firme y con más sentido. Todo esto está sucediendo ahora, no mañana, no solo después, ahora. Porque el cielo no marca un horario con la lógica humana. Cuando Dios decide actuar, comienza sutilmente. Comienza por limpiar los sótanos de tu corazón, donde escondiste aquello que creías que nunca afrontarías, y va tratándolo parte por parte, no para castigarte, sino para liberarte, porque necesitas ser libre por dentro para vivir lo que Él ya separó por fuera. Y es precisamente en este silencio que Él pone fin a los ciclos que tú no has tenido el coraje de terminar. Cierra puertas que dudaste en cerrar. Aleja a las personas que ya no son parte de lo nuevo que viene. Y aunque todo esto os cause confusión ahora, con el tiempo comprenderéis que fue liberación. Eso fue gracia disfrazada. Eso fue un cuidado silencioso. El cielo nunca perdió el control. No saldrás de esta fase con las manos vacías. Saldrá completo, más fuerte, más sabio, más alineado con quien Dios te llamó a ser. Y cuando esa cosa nueva empiece a florecer, te darás cuenta que no necesitabas que todo el mundo te entendiera. Solo había que confiar, porque el propósito de Dios no necesita audiencia, necesita entrega. Y cuando te entregas, Él transforma lo que parecía el final en un nuevo comienzo. Si todo esto tiene sentido para ti, deja la palabra "el silencio que cura" en los comentarios, porque este silencio no es castigo, es un tratamiento, es amor, es preparación, y aún hay mucho por revelar en este viaje. José no fue arrojado al pozo porque era débil. Arrojaron allí porque llevaba algo demasiado grande dentro de él, algo que molestaba, que provocaba envidia, que traía revelaciones. A primera vista, parecía que todo en su vida se había salido de control. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como mercancía,
acusado injustamente y olvidado dentro de una prisión. Humanamente hablando, cualquiera en ese lugar tendría motivos para rendirse, para rebelarse, para perder la fe. Pero José entendió una verdad que muchas personas solo comprenden después de mucho tiempo. Cuando Dios tiene un plan, incluso el dolor se convierte en un trampolín. Cada escena de la historia de José parecía inconexa, caótica y sin sentido, pero detrás del escenario se estaba llevando a cabo algún proceso de costura. Dios estaba preparando no solo el destino de José, sino también el carácter que sustentaría ese destino, porque de nada sirve llegar a un lugar alto si el interior todavía está herido, inestable, impuro, y Dios sabía que José no podía salir del pozo de la misma manera que entró. Necesitaba pasar por etapas que le enseñaran a esperar sin corromperse, a servir incluso cuando era agraviado, a soñar incluso cuando todo parecía haberse esfumado. El impacto del viaje de José no solo estuvo en el final feliz, fue en la manera como fue moldeado en silencio. Nadie vio el momento en que perdonó a sus hermanos en el pensamiento. Nadie aplaudió cuando decidió mantener su integridad frente a la tentación. Nadie aplaudió cuando continuó sirviendo, aunque fue olvidado en la prisión. Pero fueron esas decisiones tomadas en la oscuridad las que revelaron quién era realmente. Porque el carácter no se revela en los palacios, sino en los desiertos. Es cuando no tienes nada que ganar que demuestras quién eres realmente. Esta historia bíblica no se trata solo de José, también se trata de ti, porque al igual que él, tú también pasaste por situaciones que te parecieron injustas, dolorosas, inesperadas, situaciones que te dejaron sin aliento y te pusieron en lugares que nunca hubieras elegido. Pero así como Dios no se olvidó de José, tampoco se olvidó de ti. El proceso puede haber sido silencioso, largo e incluso solitario, pero nunca fue en vano. Cada detalle de tu dolor fue registrado. Cada noche tu grito en secreto fue escuchado. Y todo esto se está utilizando como herramienta de pulido. Hay una promesa escondida en medio del sufrimiento. El lugar donde has sido más herido puede ser el mismo lugar donde Dios te usará para sanar a otros. José, quien fue rechazado por sus hermanos, fue luego utilizado para alimentar a toda su familia y salvar a una nación entera. El mismo pozo que parecía el final fue solo el comienzo de un propósito gigante. La tumba fue solo el primer capítulo de una historia que el cielo ya había escrito con un final honorable. Lo que define el resultado no es lo que te hacen, sino lo que haces tú con lo que te han hecho. José decidió no convertirse en una víctima. Él eligió mantenerse completo. Y eso dice mucho sobre tu propio viaje, porque a ti también te pueden haber apartado, ignorado, descartado. Pero si todavía hay fe en nuestro interior, si todavía hay un aliento de confianza en Dios, entonces esto sigue siendo un camino, no un punto final. El desierto no es un destino, es un paso. La prisión no es identidad, es proceso. Y el trono no es un privilegio, es una misión. No estás al final, estás en medio de la preparación. El dolor no invalida la promesa, simplemente te hace más consciente de quién eres y de quién es Dios en ti. Así como José, tú también serás recordado, exaltado, reposicionado. Pero lo más importante es que te transformarás. Y cuando eso suceda, te darás cuenta de que lo que parecía quebrarte, en realidad te alineó con un plan mucho más grande. Si esta parte del mensaje resonó en ti, escribe la frase "Dios me está preparando" en los comentarios, porque reconocer el proceso es el primer paso para vivir la promesa. El dolor que sientes hoy puede parecer, pero a los ojos de Dios es terreno fértil, tierra donde Él decide sembrar lo más valioso: propósito, sanación, nuevo comienzo. Es extraño pensarlo, porque nuestra mente tiende a huir del malestar, a evitar el sufrimiento, a intentar resolver todo rápido solo para salir de esa fase. Pero Dios, con su visión eterna y precisa,
Mira ese punto exacto que te pesa hoy y te dice, ahí es donde voy a tocar primero. Y no es para hacerte aún más daño, es para sanarte de adentro hacia afuera. Más duele es también lo que más revela. Hay partes de tu historia que quizá ya ni siquiera quieras recordar, situaciones que aún palpitan cuando alguien las menciona, heridas que tapaste con otras prioridades, con ocupaciones, con silencio. Pero Dios no ignora nada de esto. Al contrario, es precisamente en estos puntos, en los más escondidos, donde Él comienza su obra. Y lo extraordinario es que Él no llega con prisa, ni de forma imponente. Él entra como si conociera cada espacio de tu corazón, como alguien que conoce la verdad oculta detrás de cada trauma. Y comienza a transformar aquello que nadie ha podido tocar. Es en este territorio de dolor donde nacen los testimonios más profundos. Porque cuando sobrevives a algo que creías que no tendrías fuerzas para soportar, tu fe deja de ser teórica y se vuelve real. Tu visión se amplía, tu compasión crece. Empiezas a ver a las personas con otros ojos. Empiezas a darte cuenta de que los detalles de la vida importan más de lo que imaginabas. Porque cuando el dolor te atraviesa y sigues en pie, aún sin entender, cambias, tú maduras, aprendes a no vivir de respuestas, sino de confianza. El dolor es uno de los lugares más sinceros donde puede habitar el alma, porque allí no hay espacio para mascarillas. Es donde la fuerza cede, donde el orgullo se desmantela, donde las decisiones se sopesan de forma diferente. Y es en este escenario crudo y real que Dios comienza a escribir algo nuevo. No borra el pasado, sino que le da un nuevo significado. No te hace olvidar, pero te muestra que aquello que tanto te dolió fue también el escenario de tu supervivencia. Fue allí, en ese valle, donde comenzaste a comprender el valor de un nuevo comienzo. Y empezar de nuevo no significa volver al punto de partida. Se trata de empezar con una mentalidad diferente, con otra conciencia, con otra estructura interna. Dios no quiere que simplemente sobrevivas a lo que has vivido. Él quiere que florezcas a pesar de esto, que utilices como fertilizante lo que antes parecía solo peso, que puedas convertir tu dolor en dirección, que encuentres una semilla de esperanza en medio del caos. Este tipo de transformación no ocurre mágicamente. Se construye día a día, decisión tras decisión. Está en lo más profundo de tu alma, cuando eliges levantarte aunque no quieras, continuar aunque no haya aplausos, confiar aunque no haya pruebas. Es en este tipo de fidelidad silenciosa que Dios hace florecer lo nuevo, y la novedad de Dios, envuelta en perfección, sino en verdad, nace en la sinceridad de tu llanto, en la honestidad de tu oración, en la voluntad de continuar incluso sin mapas. Lo que hoy te pesa será un puente para que otros encuentren consuelo mañana. El dolor que escondes puede convertirse en una voz que inspira, un gesto que acoge, una palabra que cura, porque nadie puede hablar con tanta autoridad como aquel que ha sido quebrantado y restaurado. Y tú estás en ese proceso. Dios no te dejó en el suelo. Él simplemente está preparando el terreno, porque donde hay dolor, hay espacio para la revelación. Donde hay dolor, hay lugar para milagros. Donde hay dolor, hay oportunidad de que nazca algo que los ojos aún no han visto, pero el cielo ya ha escrito. Si esto tiene sentido para ti, escribe aquí en los comentarios la frase: mi dolor generará un nuevo comienzo. Porque lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en una de las partes más hermosas de tu camino. ¿Y si es hoy? ¿Alguna vez te has parado a pensar esto seriamente? ¿Y si este momento, que parece un día cualquiera, fuera en realidad el punto final de una lucha que ya ni siquiera sabes cómo ganar? ¿Qué pasa si lo que estás sintiendo ahora mismo, esa incomodidad, esa opresión en el pecho, ese deseo de entender qué hay detrás de todo esto, es en realidad una señal silenciosa de que tu cambio ha comenzado? Siempre pensamos que los grandes comienzos deben venir con un anuncio, con alguna revelación evidente, con una puerta abierta de par en par.
pero la mayoría de las veces llegan como un susurro, como una pequeña decisión interna que cambia el curso de todo. Tal vez hoy sea el día en que Dios cambie algo dentro de ti sin que lo notes de inmediato. Quizás ahora ni siquiera te des cuenta, pero lo que parece una reflexión más se convertirá en unos días en el detonante de una nueva mentalidad. La clave de la transformación no es esperar el escenario perfecto, sino ver la verdad escondida en el caos. Porque a veces, el cielo mueve las cosas en el interior mucho antes de mostrar señales en el exterior. Y esta fase por la que estás pasando, por muy confusa, incómoda o cansadora que sea, puede estar empujándote exactamente hacia ese punto de inflexión. Los seres humanos tenemos tendencia a pensar que todo es igual cuando no hay ruido, cuando nada sucede como esperamos. Pero Dios no trabaja dentro de nuestra lógica, se mueve donde nadie lo ve, activa estructuras silenciosas, desconstruye fortalezas mentales y lo hace en el momento justo, con la precisión de quien sabe exactamente cuál es el siguiente paso en su viaje. Y si hoy fuese ese momento, ¿qué pasa si, sin darte cuenta, ya has cruzado la línea entre lo viejo y lo nuevo? A veces lo único que Dios espera es que aceptes lo que se está deconstruyendo, que dejes de intentar controlar lo que ya ha sido destruido, porque es precisamente en el vaciamiento que Él vierte lo nuevo. Es cuando reconoces que ya no puedes hacerlo solo, que comienza a actuar libremente. Y si ese reconocimiento ocurre hoy, ahora, en tu corazón, sin público, sin promesas emocionales, sino con verdad, entonces el cambio comienza ahora. Quizás parezca demasiado simple para ser real, pero Dios no necesita efectos especiales para transformarse. Él necesita entrega, Él necesita espacio. Y si en tu corazón hay un rincón, por pequeño que sea, todavía dispuesto a confiar, entonces ese rincón se convierte en el lugar exacto donde Él enciende de nuevo la esperanza. Porque la esperanza no muere con el dolor, ella se queda dormida, pero Dios sabe cómo despertarla en el momento oportuno. Y si es hoy, imagina que todo lo que has soportado hasta ahora, las lágrimas tragadas, las largas noches, los silencios del cielo, no fuera inútil, sino parte de una preparación estratégica. Imagina que Dios estuviera creando, detrás de escena, un impacto que solo sería posible después de que tú pasaras por este proceso. Imagina que aquello que creías que te estaba matando, en realidad te estaba curando en áreas que nunca tendrías el coraje de tocar por tu cuenta. E imagina que habiendo llegado hasta aquí, habiendo resistido aunque estuvieras cansado, estás exactamente donde necesitas estar. Quizás el gran cambio no sea algo que sucede afuera, tal vez sea una decisión interna, una elección invisible que lo cambia todo. Tu postura, tu fe, tu percepción. Tal vez el cambio no venga con respuestas, sino con paz. Quizás Dios no te dice exactamente lo que va a pasar, pero te hace sentir seguro, incluso sin saber cuál será el siguiente paso. ¿Qué pasaría si hoy Él no cambiara el escenario, sino que te cambiara a ti? Y si hoy no es el final del problema, sino el comienzo de tu madurez. La verdad es que nunca sabemos el tamaño real de una transformación cuando comienza. Simplemente sentimos algo diferente, como si se hubiera pasado una página. Y quizá eso es lo que estás sintiendo ahora mismo. Algo ha cambiado, algo se soltó, algo está por nacer. Aún no tienes todas las respuestas, pero tienes una señal, y esa señal puede ser suficiente para seguirla, respirar diferente, ver con otros ojos, porque si es hoy, todo cambia, y podría ser ahora. Si esta idea te habló de alguna manera, escribe en los comentarios la frase, si es hoy, acepto. A veces, eso es todo lo que Dios necesita para empezar todo de nuevo. La transformación que verdaderamente cambia los destinos no comienza con un entorno diferente, un nuevo hogar, un logro o incluso una respuesta inmediata del cielo. Comienza cuando dentro de ti algo decide no seguir más de la misma manera, cuando te das cuenta de que no puedes controlar todo lo que te rodea,
pero puedes tomar decisiones que cambien la forma en que respondes a aquello que está fuera de tu control. Ahí es donde todo empieza a encajar, porque Dios no solo quiere cambiar las cosas que te rodean, Él quiere cambiar lo que te retiene por dentro. Puedes pasar años esperando que algo cambie en el exterior, pero mientras nada se mueva en el interior, el exterior continúa reflejando el mismo patrón. Y quizá por eso algunas situaciones de tu vida parecen cíclicas, como si estuvieran estancadas en el mismo punto, porque el cielo está esperando que el cambio comience allí donde realmente tiene sentido, dentro de ti. No se trata de parecer fuerte, se trata de sanar las debilidades. No se trata de parecer listo, se trata de estar disponible, porque Dios no usa a quienes se muestran fuertes, Él usa a quienes sí deciden rendirse. Esta decisión interna es silenciosa, casi invisible. No viene con fuegos artificiales ni necesita público. A veces ocurre en medio de un día normal, cuando escuchas una palabra que enciende algo dentro de ti y te hace pensar, no quiero vivir más con este peso. Y eso solo lo cambia todo, porque cuando decides renunciar a aquello que te ha consumido durante años, el entorno empieza a responder. Las relaciones comienzan a alinearse, las oportunidades comienzan a revelarse, porque el mundo espiritual entiende el lenguaje de la entrega. Hay una verdad que necesita ser afrontada con madurez. Dios respeta tus procesos. Él no fuerza, Él invita. Y cada vez que decides moverte hacia tu interior, dejar ir un rencor, perdonar lo que parecía imperdonable, dejar de albergar pensamientos que te debilitan, le das permiso al cielo para trabajar más profundamente. Tú haces espacio, y donde hay espacio, hay transformación. Este viaje interior no es fácil. Requiere que mires honestamente partes de ti mismo que preferirías ocultar, que reconozcas hábitos, miedos, actitudes que ya no coinciden con el futuro que dices querer vivir. Y eso requiere humildad, coraje, madurez emocional. Porque crecer espiritualmente es más que simplemente ir a un lugar o repetir palabras bonitas. Es permitir que Dios entre en tu ser más profundo, en esa habitación oscura a la que ni siquiera te gusta entrar, y decir, aquí es donde quiero establecer mi hogar, aquí es donde quiero traer luz. El verdadero cambio llega cuando dejas de resistirte al proceso y empiezas a colaborar con él. Cuando en lugar de esconderte, te abres. Cuando en lugar de justificarte, guardas silencio. Cuando en lugar de culpar a todo lo que te pasó, dices, ya basta. De ahora en adelante elijo no ser rehén de lo que me hizo daño. Y en ese momento, Dios no solo escucha, Él actúa. Comienza a responder lo que nadie vio, pero lo que usted decidió en secreto. Porque cuando la decisión es interna, el impacto es externo. Y es por eso que tantos milagros silenciosos le ocurren a la gente común. Porque no se trata de merecerlo, sino de estar dispuesto. No se trata de tenerlo todo bien, se trata de querer hacerlo bien. Dios honra a aquellos que toman una posición, fortalece a quienes deciden empezar de nuevo. Él restaura a quienes aceptan ser moldeados. Y este es el tipo de transformación que no tiene vuelta atrás. Porque una vez que te conviertes en alguien que coopera con el cielo, nunca más te conformarás con migajas. El mundo que te rodea puede permanecer igual por un tiempo, pero lo que hay dentro de ti ya no reacciona de la misma manera. Empiezas a ver las cosas con otros ojos. Tus elecciones cambian, tus palabras ganan peso. Y poco a poco, todo empieza a reorganizarse, no porque desde fuera lo obligaron, sino porque desde dentro tomaron posición. Aquí es donde los cielos se mueven estratégicamente, porque Dios ve el corazón, Él ve la intención, Él ve decisión. Si esta verdad resonó dentro de ti, escribe aquí en los comentarios la frase, mi cambio comenzó dentro, porque cuando eso sucede, el cielo lo reconoce y todo realmente comienza a moverse. Hay cosas que nunca tuvimos el coraje de decir en voz alta, pero que Dios escuchó de todos modos. Esos pensamientos que surgen en el silencio de la madrugada, cuando el cuerpo está cansado y el alma todavía grita por dentro. Esas oraciones sin forma,
echas más con el corazón que con palabras, los suspiros cansados, las dudas que nadie entiende, las peticiones tan profundas que ni siquiera sabemos cómo empezar. Dios escuchó todo, cada lágrima silenciosa fue registrada, cada emoción oculta, cada miedo reprimido, cada grito reprimido fue anotado con precisión. Él no necesita que le des explicaciones, no espera frases ensayadas ni discursos bonitos. Lo que Él ve es lo que vive detrás de lo que intentas ocultar. Él ve lo que nadie más ve, el nudo en la garganta que escondes, la sonrisa forzada. Él está bien un cansancio que dura semanas. Dios entiende lo que no puedes expresar y te ama incluso en los días en los que ni siquiera tú mismo puedes amarte. Esto es lo más profundo de la gracia, el hecho de que Él todavía está allí, incluso cuando te alejas, incluso cuando todo dentro de ti parece confundido. No hay dolor demasiado pequeño que Él no pueda ignorar, ni pensamiento demasiado confuso que Él no pueda comprender. Él te vio renunciar por dentro, pero al mismo tiempo seguiste adelante por fuera. Él estaba allí cuando ya no podías soportarlo más y aún así elegiste levantarte de la cama. Estaba ahí cuando pensaste en desaparecer, pero aún así aparecía en el trabajo, en la escuela, en la vida. Y esto no pasó desapercibido. Puede que no haya habido aplausos, puede que no haya tenido reconocimiento, pero el cielo lo registró, porque Dios valora el esfuerzo oculto, la fidelidad en lo invisible, la esperanza que aún existe aún cuando todo parece oscuro. No tienes que ser fuerte para ser visto por Él. De hecho, es en los momentos en que te sientes más débil que Él se acerca más. Es cuando sientes que estás a punto de desmoronarte que Él susurra, estoy aquí. Y a veces, ese susurro es suficiente para seguir adelante. Es suficiente para renovar un poco tus fuerzas, para recordarte que no estás perdido, que alguien lo entienda, que alguien realmente se preocupa, y no cualquiera. Es el Creador, es el Padre, es aquel que te vio antes que nadie y que continúa viéndote incluso cuando crees que nadie más te ve. Hay una revelación silenciosa en todo este cuidado, una verdad que se esconde tras el escenario de tus emociones. Dios está trabajando en lugares donde pensabas que nadie podría llegar. Él está trabajando en la raíz de lo que te ha estado paralizando. Y lo más hermoso de todo es que lo hace con paciencia. Él respeta tu tiempo. Él no invade. Él espera que lo permitas. Él no acusa. Él acoge. Y mientras el mundo exige rendimiento, Dios se fija en la intención. Mientras el mundo exige resultados, Dios responde al quebrantamiento. Esta conexión íntima que Él tiene contigo no depende de lo que hagas, sino de quién eres para Él. Y tú eres su hijo. Eres amado, estás cuidado. Incluso en los días en que te sientes lejos, la verdad es que Él está cerca, porque la cercanía de Dios no se mide por tu desempeño espiritual, sino por la sinceridad de tu corazón. Y si en el fondo aún quieres acercarte, esa ya es la respuesta. Este es ya el comienzo El viaje puede parecer solitario, pero nunca fue una experiencia en soledad. Incluso cuando todo a su alrededor quedó en silencio, el cielo permaneció atento. Aun cuando las palabras fallaron, el Espíritu intercedió. Aun cuando las lágrimas caían sin explicación, Dios ya sabía la razón. Él no necesita que tengas el control, solo confianza. Y si este deseo de cambio está brotando ahora dentro de ti, aunque sea sin forma, sin dirección, es porque Él ya lo está haciendo. Si este pasaje realmente resonó contigo, deja en los comentarios la frase, Dios entendió lo que no pude decir, porque a veces eso es todo lo que se necesita para que la sanación comience a florecer allí donde el dolor parecía no tener más espacio. A veces, todo lo que Dios necesita es un minuto de tu verdadera atención, un minuto en el que no intentas sonar fuerte ni buscas palabras bonitas, un minuto en el que le permitas verte exactamente como eres, cansado, confundido, quizás lleno de dudas, pero todavía disponible.
porque para Dios lo que importa no es el rendimiento, sino la entrega. Él no está esperando un discurso ensayado, Él está esperando un corazón roto, y eso por sí solo es suficiente para conmover los cielos. Este minuto puede parecer demasiado pequeño comparado con lo que estás afrontando, pero lo cierto es que en las manos de Dios, lo poco se convierte en todo. Lo poco que ofreces sinceramente, Él lo transforma en abundancia. Lo que das con humildad, Él lo multiplica con gracia. Por eso Él no te exige lo que todavía no puedes dar. Él solo pide lo que tienes ahora, y si lo que tienes es solo un minuto, con fe y verdad, entonces es en ese espacio que Él comienza algo eterno. Subestimamos enormemente el poder de una simple decisión interior, pero los grandes avances espirituales no comienzan con ruido, sino con voluntad, con ese momento íntimo en el que dices, incluso en tu pensamiento, Dios, ya no sé qué hacer, pero quiero escucharte, y eso solo lo cambia todo. Porque cuando el cielo siente que estás dispuesto a soltar el control, Él toma el control. Y todo lo que parecía estancado comienza poco a poco a reorganizarse. Lo que necesitas entender es que Dios no está lejos. Él no es ajeno a lo que sientes, a lo que te frustra, a lo que no le cuentas a nadie. Él está cerca, tan cerca que basta un minuto de atención, un soplo de sinceridad, y Él se manifiesta. Él comienza a tocar, a romper cadenas invisibles, a sanar aquello que ni siquiera necesitaba sanación. Porque cuando el corazón se entrega, el espíritu se mueve. Y este movimiento, aunque a menudo silencioso, tiene un impacto profundo. Poco a poco va cambiando su mentalidad, sus decisiones, su manera de percibir las cosas. Empiezas a comprender que no estás solo, que nunca lo estuviste. Empiezas a ver significado donde antes solo había dolor. Empiezas a encontrar ligereza donde antes todo era pesado. Y todo comienza en un minuto que ofreces a Dios sin distracciones, sin excusas, sin reservas. El cielo valora el tiempo que realmente ofreces. Lo que para otros puede parecer pequeño, para Dios es una semilla. Y una semilla de fe nunca queda sin respuesta. Puede que no florezca de inmediato, pero ya se ha visto. Ya ha sido regado con lágrimas, con oración, con silencio. Y en el momento justo, rompe la tierra. Ella crece, da fruto. Y tu minuto donado hoy podría ser el comienzo de una cosecha que ni siquiera puedes imaginar. Dios trabaja con y cuando hay un corazón dispuesto, Él actúa. Él no ignora a quienes lo detienen todo por un momento solo para decir, todavía creo. Y quizá estés en ese punto ahora, cansado de esperar, pero aún con esa chispa encendida. Así que deja que este minuto se convierta en ese espacio, que esta pausa sea el comienzo de un nuevo tiempo, de una nueva comprensión, de una nueva percepción de todo lo que está por venir. Porque al final, no es el tiempo el que determina el milagro, sino el parto. Y si hay entrega, aunque sea breve, hay acceso. La presencia de Dios no se mide por el número de palabras, sino por la sinceridad del espíritu. Y si hoy decides regalarle un minuto real, ese minuto puede convertirse en el punto de inflexión que cambie el ritmo de tu historia. Si esta verdad te tocó de alguna manera, deja la frase en los comentarios. Regalo este minuto. Porque a veces, un minuto sincero vale más que toda una vida distraída. Hay cosas dentro de ti que están cambiando y quizá aún no te has dado cuenta. Pequeñas señales, nuevas percepciones, pensamientos que antes pasaban desapercibidos y ahora te confrontan, llevándote hacia algo más grande. Una nueva sensibilidad espiritual, una nueva claridad frente a lo que antes te confundía. Puede parecer incluso sutil, casi imperceptible, pero este movimiento silencioso es el anuncio de la renovación. Y lo más increíble es que no llegó con ningún ruido. No fue el resultado de un estallido de fe, ni de un momento sobrenatural en la cima de una montaña.
comenzó como comienzan todas las verdaderas transformaciones, muy dentro, muy adentro, como una semilla que se mueve en la oscuridad de la tierra antes de brotar. Esta renovación no necesita público. Ella no busca ser el centro de atención. Ella no tiene prisa. Ella se alimenta de tu disposición. Y cuando eliges mantenerte firme, incluso sin ver resultados inmediatos, cuando te niegas a volver a los viejos patrones, cuando empiezas a pensar diferente y a actuar más conscientemente, es cuando crece, y crece en silencio, porque Dios no trabaja con fanfarrias, trabaja con profundidad. A Él no le interesa hacerte lucir fresco, sino que está interesado en hacerte verdaderamente fresco. Estás más cerca de lo que crees, y es precisamente ahora, en este punto del camino, cuando más se requiere sensibilidad, porque es en esta etapa cuando muchas personas se dan por vencidas, creen que no pasa nada, piensan que el tiempo se detiene, pero detrás de lo que parece inmovilidad hay una construcción, y esta construcción tiene un propósito. Ella está alineando su mentalidad con su futuro. Te está enseñando a soportar la espera sin perder el foco, a avanzar con equilibrio, a decidir con más sabiduría. Dios te está entrenando para que no solo llegues a nuevos lugares, sino que permanezcas allí sin perderte. Muchas cosas dentro de ti ya no encajan con lo que eran antes. Algunas palabras ya te incomodan, algunas actitudes ya no tienen sentido, algunos entornos ya te asfixian. No es arrogancia, es evolución. No es frialdad, es discernimiento. Porque cuando comienza la renovación, reordenas tus prioridades. Empiezas a darte cuenta de lo que te quita energía, de lo que ralentiza tu camino, de lo que ya no te fortalece, y poco a poco te vas alejando de lo que una vez te definió para acercarte a lo que ahora te dirige. Esta transición puede causar confusión. Quizás sientas que estás perdiendo cosas, personas, certezas, pero la verdad, liberándote de pesos innecesarios. Estás creando espacio para algo más ligero, más sólido, más alineado con lo que Dios está generando. Y por eso sientes esa mezcla de cansancio y esperanza, porque tu alma está en proceso, está entre lo que fue y lo que está naciendo. Y eso requiere fuerza, paciencia, fe, pero sobre todo, confianza. La confianza en que Dios no desperdicia procesos, que Él sabe exactamente hasta dónde puedes llegar y qué es lo que todavía te queda por arrancar antes de poder seguir adelante. Él conoce su backstage, Él sabe lo que llevas en silencio, Él entiende cada momento en que te cuestionas, cada lágrima escondida, cada oración interrumpida por el desánimo, y aún así, Él permanece. Él continúa, porque la obra no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Y si sientes que estás en medio de algo que aún no entiendes del todo, pero que ya no te permite ser quien eras, entonces es señal de que la renovación está en marcha. Ya ha empezado, y está más cerca de lo que crees. Y como toda semilla, llegará el momento en que brote, y cuando se rompa, se desbordará, se hará visible. Se mostrará lo que se ha generado durante mucho tiempo en secreto. Si esto tiene sentido para ti, escribe la frase en los comentarios. La renovación ya ha comenzado dentro de mí, porque a veces lo que tú llamas espera, el cielo ya lo llama crecimiento. Aún no te has dado cuenta del todo, pero el viejo se está desmoronando dentro de ti. Lo que antes formaba parte de tu emocional, tu manera de reaccionar, de pensar, de protegerte, empieza a perder fuerza. No porque hayas forzado el cambio, sino porque la verdadera renovación tiene ese poder sutil. Te vacía de lo que ya no encaja con tu nuevo ciclo. Y no siempre te das cuenta en el momento exacto en que sucede, pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que ya no sientes las mismas cosas, ya no respondes de la misma manera, ya no llevas las mismas cargas. El anciano está cayendo. Sí, esa conducta repetitiva, esa creencia limitante, esa falta de control disfrazada, esa ira acumulada que te impidió confiar,
ese miedo que siempre te impidió avanzar. Todo esto se está jugando y el toque de Dios nunca pasa y se va vacío. Él toca y transforma, Él toca y reordena, Él toca y renueva, porque Él sabe que antes de poder cambiar sus circunstancias, necesita cambiar su estructura. Y cuando el interior se reconstruye, el exterior también lo sigue. Lo nuevo está empezando a nacer y con él vendrán nuevas palabras, nuevos gestos, nuevas percepciones. Te darás cuenta que algunos temas ya no te dominan. Notarás que tu vocabulario cambiará gradualmente, no porque alguien te dijo qué decir, sino porque tu corazón comenzó a hablar de manera diferente. Tu mente aclarará algunos pensamientos que ya no caben en este momento. Tus ojos verán más profundamente, con más compasión, con más ligereza, porque eso es lo que hace Dios. Te renueva de adentro hacia afuera, sin prisas, sino con precisión. Y este proceso no tiene una fórmula, pero sí una huella. Lleva consigo una transformación silenciosa, pero poderosa. Una mentalidad que comienza a ajustarse, una mirada más limpia, un corazón menos reactivo, un alma más preparada para tomar decisiones conscientes. Dios está podando el exceso, limpiando el exceso, quitando lo que está en exceso, porque lo nuevo necesita espacio, y donde sobra lo viejo, no hay lugar para lo que viene de arriba. Está siendo preparado. No se trata solo de sentirse. Se trata de poder vivir lo que Dios te está dando. Porque su nueva vida no se trata solamente de bendiciones que vienen, sino de en quién te conviertes para sustentarlas. Y a veces el regalo aún no ha llegado, no porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque Él se está asegurando de que cuando llegue, estés listo. Está eliminando de escena todo lo que pueda sabotear esta nueva era. Y esto incluye actitudes, patrones emocionales, formas de relacionarnos que antes nos parecían normales, pero que ahora nos molestan. Notarás que ciertas conversaciones ya no tienen sentido, que ciertos ciclos ya no te alimentan, que ciertas personas ya no te hablan tan a menudo. No es arrogancia, es transformación. Cuando lo nuevo empieza a nacer, lleva consigo lo que no está alineado. Crea distancias que protegen. Abre claridad en tu visión para que comprendas que necesitas caminar con más propósito, con más enfoque, con más intencionalidad. Y esto no sucede sin dolor, porque dejar ir lo viejo es a menudo decir adiós a partes de ti mismo que han estado contigo durante mucho tiempo. Se trata de dejar ir ideas que antes te hacían sentir seguro. Se trata de alejarse de los hábitos que te adormecen, pero es necesario, porque lo nuevo exige ligereza, y la ligereza solo llega cuando dejas ir lo que te pesa. Dios va quitando lo que retrasa, lo que limita, lo que sabotea. Él está reconstruyendo tu interior con sabiduría. Se trata de entrenarte para que el impacto de lo nuevo se sostenga con madurez y no se desperdicie en la ansiedad. La transformación no solo se sentirá, será visible. La gente a tu alrededor lo notará, no porque vayas a hablar, sino porque notarán tu brillantez, tu estabilidad, tu equilibrio. Verás que algo ha cambiado. Sentirán que algo en ti ha madurado, que tu posicionamiento tenga otra energía, que tu presencia lleve más verdad, porque quien se renueva por Dios lleva en la mirada la marca de alguien que ya enfrentó los bastidores del alma y venció. Si todo esto te hace sentido, escribe aquí en los comentarios la frase: lo viejo cae, lo nuevo nace, porque esta novedad no viene a impresionarte, viene a transformarte por completo. La mariposa no regresa al capullo y tampoco volverás, porque aunque a veces aparezcan las ganas de retroceder, aunque parezca más cómodo esconderse en viejos patrones, algo dentro de ti ya sabe que ya no encaja en el lugar donde vivía antes. El capullo representa ese tiempo de silencio, de estrechez, de espera. Aquí es donde te sentiste atrapado, limitado, presionado por todos lados. Pero también fue donde Dios te formó de nuevo, en silencio,
y ahora que la estructura está lista, no hay forma de encajarla en el espacio que ocupaba antes de la transformación. Hay dolores que no vienen a hacerte daño, sino a empujarte fuera de donde ya no perteneces. Y el capullo, por incómodo que fuera, era necesario para que desarrollaras alas. Fue allí donde Dios te enseñó a respirar profundamente, incluso comprender. Fue allí donde Él te entrenó para confiar incluso sin garantías. Y fue allí, cuando parecía que todo estaba estancado, que Él reconfiguró su fuerza. Porque la verdadera fuerza no nace cuando todo va bien. Aparece cuando, aunque esté todo apretado, decides continuar. Ahora, algo ha cambiado. Te ves diferente. Él ya no puede ver como antes. No aceptes más las mismas excusas internas. Ya no lo sabotean con tanta frecuencia. Y esa es una clara señal de que tus alas están listas. Puede que aún no sepas volar. Quizás tengas miedo a las alturas, a lo desconocido, a lo que está por delante. Pero no hay vuelta atrás, porque quien ha pasado por el proceso ya no se adapta al estancamiento. Aquellos que fueron formados para la libertad ya no sobreviven en la superficie. Aquellos que han experimentado el dolor de la transición ahora tienen la autoridad de experimentar el impacto de su nueva fase. Y ese impacto no tiene que ver con la fama, los logros o el reconocimiento. Se trata de nuevas mentalidades, tomar nuevas decisiones, crea nuevos hábitos, entra en entornos con más sabiduría, tratar con personas con más madurez, percibir las situaciones con más ligereza. El vuelo es interno antes de ser externo, y quizá cuando salgas del capullo todavía estés un poco mareado, confundido, desacostumbrado al nuevo espacio, pero eso es parte del viaje. Es el cuerpo adaptándose a la libertad después de haber estado contraído durante mucho tiempo. La verdad oculta es que este vuelo no depende de tu pasado. Lo vivido hasta ahora ha servido para fortalecer lo que viene, pero no limita lo que se está construyendo. Dios no ve tu historia como una etiqueta, sino como un testimonio. Él sabe lo que sobreviviste. Él conoce los pensamientos que casi te detienen, de las decisiones equivocadas que casi te definieron. Pero Él también sabe cuánto te has resistido, cuánto luchaste, cuánto te escondiste y lloraste, pero aún así seguiste caminando. No volverás al capullo, ni debería hacerlo, porque el dolor que te empujó a cambiar ya no te sirve. Lo que Dios creó allí era demasiado grande para permanecer oculto. Y aunque todavía haya dudas, aunque no todo esté resuelto, una cosa es segura: ya no eres el mismo. Y aquellos que ya no son los mismos necesitan aprender a vivir como alguien que está siendo guiado por algo más grande que ellos mismos. Ahora tienes un propósito, y el propósito requiere responsabilidad, pero también compromiso, confianza y fluidez. Llegará un momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que todo fue parte del proceso. El capullo, el tiempo oscuro, el silencio, el llanto, la no comprensión. Todo esto fue la base para una época en la que caminarás con más ligereza, pensarás con más claridad y vivirás con más significado. No naciste para estar estancado en viejos dolores, fuiste formado para ascender. Y créanme, Dios ya ha preparado las corrientes de viento adecuadas para sostenerlos allí arriba. Si esta parte tocó algo dentro de ti, deja la frase en los comentarios: no vuelvo al capullo, porque ahora que entiendes en quién te estás convirtiendo, ya no hay lugar para esconderte de nuevo. Cuando la renovación realmente comienza, no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. Las palabras ya no salen de la misma manera. Las elecciones se toman de forma más consciente e incluso los silencios adquieren un nuevo significado. Es como si Dios estuviera reordenando todo desde adentro, pieza por pieza, pensamiento por pensamiento, hasta que tu esencia se alinea con lo que Él siempre quiso que experimentaras. Y cuando eso sucede, empiezas a darte cuenta de que el propósito nunca estuvo lejos. Simplemente se estaba forjando en el lugar secreto, en la espera, en el dolor, detrás de escena.
No estás aquí por casualidad. Nada de lo dicho hasta ahora ha sido arrojado al viento. Cada frase te encontró en una parte de tu viaje, en una capa de tu alma que tal vez ni siquiera tú estabas preparado para tocar solo. Y eso, en sí mismo, ya es una señal de que el cielo está cerca, que efectivamente hay una respuesta emergiendo dentro de tu proceso, una verdad oculta que se revela en medio de tu confusión, porque Dios nunca dejó de trabajar, simplemente lo hizo en silencio, para que aprendieras a confiar antes de ver. Esta confianza es la que sustenta todo lo que viene después. Es ella quien te mantiene en pie cuando el milagro aún no ha llegado, cuando la puerta aún no se ha abierto, cuando el escenario sigue siendo el mismo. Es ella quien alimenta tu fe detrás de escena de la vida, cuando nadie mira, cuando solo tú y Dios saben cuánto duele. Pero también es lo que te hace ver significado donde antes solo había dudas. Y ahí es cuando ocurre la transformación, no con espectáculo, sino con profundidad. Estás en un punto de inflexión, quizás sin darnos cuenta, quizás todavía desconfiados, pero ya dentro de un tiempo nuevo. Y este tiempo te pide que estés más presente, más completo, más conectado con lo que están haciendo dentro de ti. Es tiempo de decisiones maduras, de actitudes que reflejen lo que llevas dentro y no solo lo que sientes, porque ahora ya no es una emoción pasajera, sino una revelación permanente. Dios te está reposicionando, y cuando Él hace eso, no solo cambia tu dirección, cambia tu identidad. El dolor que pasaste no será tu etiqueta, el error que cometiste no será tu sentencia. Lo que salió mal no cancela lo que saldrá bien, porque la historia que Dios escribe no termina en fracaso, florece en nuevos comienzos. Y si estás respirando ahora mismo, todavía hay algo de Él escrito acerca de ti. Aún quedan páginas en blanco esperando las decisiones que tomarás a partir de hoy. Y me alegro de que estés aquí, me alegro de que hayas llegado hasta aquí, porque no todos tienen el coraje de afrontar su propio proceso con tanta verdad. Y es por eso que este mensaje no termina aquí, continúa dentro de ti, donde no llegan las palabras, donde solo actúa el Espíritu Santo. Lo dicho tendrá eco en las próximas horas, quizá en los próximos días. Te sentirás diferente cuando te acuestes a dormir, se apretará cuando intentes actuar como antes, porque lo nuevo ya está activo, aunque todavía se vaya revelando poco a poco. Y lo que viene después se construirá sobre lo que elijas creer ahora. Si este momento realmente te habló, escribe la frase en los comentarios: estoy siendo renovado por Dios, porque declarar esta verdad es como regar la semilla que el cielo acaba de plantar en 1900 ti. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje ha encontrado un lugar dentro de ti, quizás en medio de una duda, quizás en medio de un nuevo comienzo. Y si en algún momento del vídeo sentiste que Dios te habló directamente, escribe aquí en los comentarios: este mensaje fue para mí. Siempre es especial saber quién camina a tu lado, quién escucha, reflexiona y permite que estas palabras tomen residencia. Si este contenido te hizo bien, deja un me gusta para que más personas también puedan llegar a este mensaje. Esto ayuda a difundir lo bueno, lo que edifica, lo que toca el alma. Y si sientes que este tipo de palabras han sido parte de tu camino, suscríbete al canal aquí. Hay mucho más por venir, siempre con verdad, ligereza y propósito. Y hay un video aquí que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Haz clic y quédate conmigo ahí, porque tal vez ahí es donde te encuentre la próxima respuesta.